Bienvenidos a este nuevo espacio de transparencia. Como ustedes saben, este es un canal creado por Transparencia Venezuela para mantenernos comunicados en medio de esta situación que está atravesando el mundo, para poder seguir compartiéndoles todo el trabajo que se está haciendo desde la organización en alianza con otras organizaciones en la lucha por un gobierno sin corrupción, en la lucha por erradicar la corrupción y en la lucha por promover gestiones públicas transparentes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante álgido, de un tema bastante preocupante que ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil, que ha sido denunciado por organizaciones ambientales, que ha sido denunciado desde la academia, que han reportado los medios de comunicación y que tiene que ver con el arco minero del Orinoco. Y en este momento en específico vamos a hablar el arco minero del Orinoco versus los derechos de nuestras comunidades indígenas. Para este foro vamos a contar con la participación de dos grandes especialistas en el área. Vamos a contar con el profesor Vladimir Aguilar y vamos a tener también la participación de Manuel Sánchez. Este foro es organizado por la periodista Briseida Morales, quien es coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado de Barinas, y está ayudándonos en toda la parte de la asistencia técnica Jesús Urbina, quien es también coordinador de Transparencia Venezuela en el estado Zulia. Este, como les decía, es un tema bastante álgido. Desde febrero de 2016, el gobierno nacional aprobó el decreto del arco minero del Orinoco, que autorizó la explotación en 111.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, que representa algo así como el 12% de nuestro territorio, la extracción, la explotación de los minerales que se encuentran en esa zona, que además es el norte de la Amazonía, una zona protegida, una zona con una gran biodiversidad y además hogar de decenas de comunidades indígenas que se han visto desplazadas por la extracción masiva, que han visto cómo se ha modificado su estilo de vida por esta extracción masiva y muchas veces ilegal de minerales. Vamos a comenzar este foro con la participación del profesor Vladimir Aguilar. Profesor, vamos a comenzar con usted. Bueno, muchísimas gracias a Transparencia Internacional por la invitación, María Fernanda, bueno, todo el equipo, en particular a Briseida, que ha sido mi exalumna y una extraordinaria amiga, una profesional maravillosa. Agradecer por este espacio y pues quería compartir con ustedes una presentación que tengo sobre el tema. Me parece que es importante a objeto de contextualizar un poco, digamos, toda la problemática del tema del arco minero del Orinoco. Creo que es clave en estos momentos poner en contexto lo que es toda la discusión sobre esta, digamos, situación terrible que estamos viviendo al sur del Orinoco. Y creo que también es clave ubicar los contextos entonces sobre esta problemática. Yo he intitulado mi presentación Extractivismo, Derechos Indígenas y Corrupción en el Arco Minero del Orinoco, un poco para dar cuenta de lo que es la preocupación fundamental de Transparencia Internacional sobre el tema de la corrupción. Propongo como esquema de presentación, bueno, rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, algunos conceptos para contextualizar el tema. Un segundo punto que tiene que ver con 100 años de extractivismo en Venezuela como base material de este proceso de acumulación o de corrupción, porque es parte del debate que yo quiero poner sobre la mesa, de renta, de capital en este caso. Un tercer punto entonces que tiene que ver con el tema ya propiamente de los derechos indígenas y fundamentalmente del derecho a los territorios de los pueblos indígenas, que es el derecho que está vulnerado en todo este proceso digamos, de explotación minera que hay al sur del Orinoco, derechos a la libre determinación y a la consulta previa, que son los tres derechos consustanciales de los pueblos y comunidades indígenas, no solamente en Venezuela, sino a escala mundial, y un último punto que tiene que ver con las perspectivas de los derechos territoriales indígenas en Venezuela. Si por alguna circunstancia no diera tiempo, no importaría al momento de las preguntas,
yo le pediría a los organizadores que volviéramos a esas láminas en el marco precisamente de las preguntas que vamos a tener. Bueno, No se fíjense, preocupe, profesora, lo que les adelante. comentaba era que quería contextualizar en 4 puntos mi intervención. Si no diera tiempo, le pediría a ustedes que al momento de alguna pregunta, yo podría volver a alguna de las cosas que quizás no diga en mi exposición, pero que la pueda complementar al responder las interrogantes. Primero, quería contextualizar el tema del arco minero. Creo que es clave también inscribirlo en lo que es un contexto histórico que me parece que es clave para entender lo que está ocurriendo. Un segundo punto que tiene que ver entonces con 100 años de extractivismo en Venezuela como base material de un proceso de acumulación donde el elemento corrupción es parte de ese proceso, en mi opinión, y es un poco lo que quiero poner sobre la mesa. Ya entraríamos a un tercer punto sobre el tema prácticamente de la ausencia de demarcación de territorios indígenas, un mandato que tiene el Estado venezolano con la Constitución de 1999 y que ha sido vulnerado precisamente por todos los procesos de extractivismo que han habido en nuestro país, específicamente en territorios indígenas. Y finalmente, si me diera chance, un poco ver las perspectivas de estos derechos, pero si no, lo retomaría con mucho gusto al momento de las preguntas, e incluso estas láminas yo se las dejo a ustedes para que puedan ser compartidas sin ningún problema. Entonces, 4 conceptos que me parece que son clave. Uno primero que tiene que ver con fuentes de vida. ¿Qué son fuentes de vida? Esa idea de fuentes de vida para oponerla a la noción, a la idea de recursos naturales, porque son conceptos que están en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Un segundo concepto que tiene que ver con derechos territoriales. Una tercera definición con extractivismo y finalmente una definición sobre corrupción. Este mapa intenta mostrar lo que son las fuentes de vida. Las fuentes de vida ustedes van a ver en círculos lo que son las principales fuentes de agua a nivel global y en color verde lo que son las principales fuentes de biodiversidad, pero precisamente donde están las mayores, y en azul donde están las fuentes de recursos hidrocarburíferos. Donde encuentren ustedes fuentes de agua dulce y espacios de biodiversidad es donde están las mayores concentración de bosques y es donde están las mayores concentración de diversidad cultural a escala mundial. Vemos que en el caso de la Amazonía es evidente la concentración de diversidad cultural y por supuesto la concentración de diversidad biológica y de fuentes de agua. En el caso de extractivismo lo entendemos como la explotación ilimitada de recursos naturales como principal amenaza a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. En el caso de corrupción, yo quisiera aquí destacar el concepto que nos ofrece Massa Zavala, el doctor Massa Zavala, connotado economista venezolano, ya fallecido lamentablemente. Él nos dice que la corrupción es un mecanismo de acumulación de capital. En el caso de Venezuela, si nuestra historia petrolera se retrotrae a 100 años de extractivismo, ese es un fundamento y constituye la base material de ese proceso de acumulación de renta que ha generado procesos de corrupción y que en estos últimos años ha sido mucho más profundo y mucho más evidente. Massa Zavala nos dice que la corrupción debe ser entendida en 3 tiempos. Primero, una corrupción sin eficacia en obra. Nosotros podemos encontrar países donde hay una enorme corrupción o donde hay corrupción, pero hay obras, hay cosas que se destinan para la construcción de infraestructura, etc. Un segundo elemento tiene que ver con corrupción de nuevos corruptos que roban rápido. Es decir, que se hacen ricos en un tiempo muy corto. En el caso de los bolichicos, por ejemplo, en nuestro país, de los Nepman, este es un concepto que Vladimir Lenin lo utilizó para los ricos, aquellos que se enriquecieron en la recién, en el triunfo luego de la revolución bolchevique de 1917, cuando se empezaron a implementar la nueva economía política. Entonces, los Nepman eran los hombres de la nueva economía política, es decir, los nuevos ricos de la economía política. Y un tercer elemento que tiene que ver con una corrupción descontrolada. Yo creo que esto es clave, en mi opinión, y lo pongo sobre la mesa precisamente para el debate y para contextualizar el tema del arco minero.
Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes son precisamente 100 años de extractivismo en Venezuela como base de un proceso de acumulación. Y aquí hay un dato interesante que también me gusta siempre ponerlo en estas presentaciones. Son las emisiones de CO2 por habitante que producimos en Venezuela. Somos el país más contaminante del continente, 6.5 toneladas si comparamos a otros países con menos población que nosotros y con empresas y con una industria extractiva como la nuestra. Bueno, eso es para debatirlo precisamente, tiene que ver con el tema de las infraestructuras en nuestro país, pero también tiene que ver precisamente con un estilo y un modo de vida que tenemos en Venezuela. Otro aspecto que me parece que es clave en este contexto es por qué denominar la crisis venezolana como una crisis compleja y humanitaria. Yo creo que eso es una cosa que también tenemos que discutir. La crisis es compleja y es humanitaria porque es de carácter estructural, porque es histórica, porque es cultural y porque además es la expresión de una crisis de carácter civilizatoria, global y planetaria. Yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que ponerlo en la mesa precisamente para contextualizar lo que nos está ocurriendo. El carácter extractivista, entonces, de acumulación de capital en Venezuela tiene una historia de 100 años. Las particularidades de este modelo extractivo petrolero de producción es que viene históricamente cabalgando simultáneamente sobre 3 aspectos que para mí son claves también. Primero, un sistema político autoritario por naturaleza. Recordemos que el petróleo nace o emerge o se descubre en dictadura, en tiempos de dictadura. Y al emerger en tiempos de dictadura requiere de un sistema político que sea dictatorial o autocrático o presidencialista o autoritario. Depende del momento histórico en el que nos movamos. Pero esencialmente el sistema político, el fundamento del sistema político en un modelo de carácter extractivo es cerrado y es por naturaleza autoritario o autocrático. Hay un déficit democrático de carácter recurrente, no solamente en estos últimos 20 años, porque en estos últimos 20 años tenemos un ejercicio democrático muy importante que es la Constitución de 1999. Ese déficit democrático es recurrente porque está a lo largo de la historia del país y está a lo largo de la historia del país precisamente porque la democracia ha sido accesoria, no ha sido fundamental. La democracia ha estado después del petróleo y después de la dictadura. Y si nosotros nos ubicamos en estos 100 años de historia, vamos a ver que lo democrático o los experimentos democráticos que han existido en nuestro país han sido en tiempo muy corto en comparación a los tiempos de autocracia o de autoritarismo o de dictadura. Ese sistema en sí mismo, lamentablemente, es negador de derechos ambientales y culturales. Por eso es que los derechos indígenas son derechos pendientes en nuestro país y los derechos ambientales son derechos pendientes también en nuestro país. Si eso es así, el tema de los derechos humanos en Venezuela ha sido permanentemente y se ha profundizado en estos últimos tiempos como un tema inconcluso. Y es un tema inconcluso precisamente por la base material que tenemos, por la base de acumulación y fundamentalmente por el extractivismo. Entonces hay una relación también entre extractivismo, autoritarismo y polarización política en Venezuela. Como conclusión de esta parte decimos que a mayor extractivismo hay mayor autoritarismo y a mayor polarización hay mayor también extractivismo. Bueno, aquí hay unos mapas, unos gráficos que los voy a dejar un poco para ya entrar precisamente en lo que es el tema de los derechos indígenas, porque creo que es importante al menos dejarlo planteado. Hemos dicho que el derecho fundamentalmente vulnerado, no solamente por la actividad extractiva que expresa y que representa el arco minero del Orinoco, sino fundamentalmente porque es un derecho que no se ha concretado, incluso desde mucho antes del desarrollo del arco minero del Orinoco, es precisamente el de los derechos territoriales indígenas, el derecho a la libre determinación y el derecho a la consulta previa, que son consustanciales, que están reconocidos en los instrumentos jurídicos nacionales, pero que también están reconocidos en instrumentos jurídicos de carácter internacional. Ese mapa que ustedes ven allí es un mapa que muestra y evidencia
en colores, esos distintos colores son los distintos pueblos indígenas que existen en nuestro país, que habitan en nuestro país. Y vemos que la mayor concentración de estos pueblos está al sur del Orinoco, es decir, en la zona amazónica. Ese mapa nos muestra la enorme diversidad lingüística que existe en nuestro país. Posiblemente tengamos menos pueblos indígenas que otros países amazónicos, pero tenemos mayor diversidad lingüística que otros países amazónicos a pesar de tener menos pueblos indígenas. Y aquí vemos entonces el mapa del arco minero del Orinoco, al sur del Orinoco, donde está la mayor concentración de cultura, pero también donde está la mayor concentración de reservas energéticas, donde está la mayor concentración de minerales. Pero hay que decir que el arco minero del Orinoco es la continuación de una política extractiva que fue primero hidrocarburífera, es decir, la política que se comenzó a implementar a partir del año 2005 en lo que se conoció como la plataforma del Tana en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces el extractivismo minero hoy en día es la continuación del extractivismo hidrocarburífero que comenzó al norte del Orinoco, pero que hoy en día se convierte o que hoy en día se desarrolla más bien a través de la minería. Pero la idea, la visión, la connotación, el carácter, el modelo económico extractivo sigue siendo el mismo de estos 100 años. Y este mapa lo pongo para que ustedes vean las empresas que han participado en la plataforma del Tana, que son muchas de las empresas de países que hoy tienen una posición política con relación a lo que está ocurriendo en el país. Este mapa nos muestra entonces la mayor concentración de recursos mineros al sur del Orinoco. Volvemos al mapa del arco minero sobrepuesto sobre esos manchones que ustedes pueden apreciar en el mapa, que son los territorios que hasta ahora se han demarcado en el país, en las poblaciones indígenas existentes. Es decir, no hay una correspondencia entre desarrollo de políticas extractivas y demarcación de territorios indígenas. Fundamentalmente porque esa idea y esa noción de recursos naturales ha chocado con la idea y con la noción de fuentes de vida que existen en la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Las fuentes de vida entonces están constituidas por el agua, por el oxígeno, por la biodiversidad, consustancial con la diversidad cultural que existe en esos pueblos. Vemos rápidamente cómo el derecho al territorio ha sido fundamental, por ejemplo, en las principales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2001 hasta la más reciente, que es la del año 2020, la última sentencia de la Corte Interamericana, donde se reconoce derechos territoriales indígenas a los pueblos que son consustanciales: el derecho a la alimentación con el derecho al territorio, el derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a la identidad cultural, el derecho a un ambiente sano. Son todos derechos consustanciales que forman a su vez parte del derecho al territorio. Y con esto termino, para ya darle paso a nuestro compañero Manuel y después entonces poder entrar a la discusión. En nuestra opinión, lo que se impone en estos momentos, porque no es solamente la denuncia, yo creo que es importante y es clave también las acciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir acompañando procesos de carácter social y procesos desde abajo? Y creo que el último informe de la Comisión Interamericana nos da unos estándares que son claves para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas aplicables a la Panamazonía. El primer derecho es el de la autoidentificación y reconocimiento de los pueblos indígenas. Ese es un primer aspecto que el informe resalta. ¿Quiénes y cuáles son las poblaciones indígenas que en estos momentos, en tiempos de pandemia, están sobreviviendo y están resistiendo a todos estos procesos extractivos? La pandemia es proporcional en los territorios indígenas a la profundización del extractivismo. El extractivismo no ha parado en los territorios indígenas en la actualidad, no ha parado al sur del Orinoco, todo lo contrario, se ha profundizado. Un segundo derecho es el de la libre determinación y el de los modelos propios de desarrollo. Yo creo que hacia allá hay que apuntar como una respuesta precisamente al extractivismo, a ese modelo de 100 años, que es el que nos tiene en esta encrucijada, porque a pesar de ser un tiempo de oscuridad, creo que estamos en una gran encrucijada para dar un salto cualitativo hacia adelante como país, como nación, valiéndonos precisamente de esas experiencias específicas y de esas cosmovisiones de nuestras
comunidades indígenas, la libre determinación y los modelos propios de desarrollo es un segundo derecho que destaca el informe. Un tercer derecho tiene que ver con el derecho a la propiedad. Las obligaciones de los estados, en este caso el Estado venezolano, frente a esas actividades de extracción. Yo creo que hay que declarar una moratoria en los territorios indígenas a las actividades extractivas. Eso tiene que ser una exigencia de los países, en los países amazónicos y específicamente en Venezuela. La discriminación étnico-cultural que está en las instituciones, que está en las decisiones que se están tomando y que afecta a los grupos más vulnerables, en este caso a los pueblos indígenas. Y finalmente, el derecho a una vida digna desde la cosmovisión indígena, que me parece que es clave, desde la mirada de los pueblos indígenas, cómo ellos están en proceso de resistencia y cómo ellos están precisamente defendiéndose frente a todo este monstruo del extractivismo y ahora también de la propia pandemia. Muchísimas gracias, lo dejo hasta aquí y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a usted, profesor. Vamos a aprovechar ahora la oportunidad para darle la bienvenida y que comience su presentación a Manuel Sánchez. Muchas gracias a María Fernanda, a Transparencia y a todos los que nos acompañan en esta reunión, en este conversatorio. Yo voy a compartir también con ustedes una presentación que preparé para los efectos de esta reunión, y mi presentación principalmente, o el foco fundamental de mi presentación, tiene que ver con la propuesta que hemos venido trabajando no solamente desde Transparencia Venezuela, sino también desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia. También hay algunos elementos que hemos tomado del Plan País que también están en discusión, y además algunas conversaciones que hemos tenido con nuestro amigo y coordinador de Transparencia Venezuela, Mauricio Pernía, coordinador de Transparencia Venezuela en el Táchira, y con la ingeniero Mónica Martis, que es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia, que por cierto creo que por ahí los vi que están metidos entre los participantes. Yo voy a hacer, digamos, tres momentos en la presentación. Un primer momento que tiene que ver sobre, porque nosotros consideramos, quisiera hacer una aclaratoria, que el tema del modelo de desarrollo del sector minero afecta directamente a las comunidades indígenas, no solamente en el arco minero del Orinoco, sino también en todo el territorio nacional donde existe extracción minera, y al lado de ella conviven comunidades no solamente indígenas, sino comunidades de venezolanos no indígenas, los cuales son afectadas por la manera en que se viene haciendo las cosas en Venezuela. Entonces voy a hablar en la primera parte de cómo vemos nosotros, o cuál es la problemática general del sector minero venezolano. Nos vamos a concentrar luego en lo que hemos encontrado principalmente en el arco minero del Orinoco, y por último voy a cerrar con algunas propuestas que servirían para que este sector minero el desarrollo de este sector minero sea armónico y que incluya dentro de ese crecimiento armónico el respeto a las comunidades indígenas donde estas actividades se realizan. En primer lugar, ¿qué tenemos hoy desde el punto general de minería? Principalmente la explotación de los yacimientos minerales, producto de los marcos legales existentes, las leyes de sección, básicamente han convertido al Estado en el exclusivo operador de la explotación de las minas. La única aproximación a la participación privada es a través de la creación de empresas mixtas cuya participación siempre en las empresas existentes es minoritaria. Como muchos de ustedes lo deben saber, existen en Venezuela dos tipos de legislación. Una legislación de carácter nacional que rige todo lo que tiene que ver con los minerales metálicos, que son los que principalmente existen en el arco minero, y hay otras leyes, una para cada estado, que elige la forma de explotación, operación
de los minerales no metálicos, le hace arenas, rocas, arcillas. En los últimos años, principalmente en los últimos 5 años, existe un grave deterioro de la industria en general, muy alejado de las mejores prácticas que se utilizan a nivel mundial, tales como la ITI o el Acuerdo de Santiago. Y además, así como ocurre en otros sectores, como el sector eléctrico, el sector de alimentos y el sector de hidrocarburos, el Estado ha asumido un doble rol, lo cual también limita la operación como debe ser de la minería, que a la vez de que es operador, es decir, extrae, opera las minas, también es regulador, es decir, que se paga y se da el vuelto. Existe además una debilidad institucional generalizada en todo el país que afecta de manera particular también el sector minero en cuanto a su planificación, los sistemas de información con graves deficiencias, el poco uso de mejores prácticas en la gestión pública relacionada con el sector minero, falta de transparencia en la gestión de las empresas de minería y el propio ministerio que es responsable de esta actividad. Y además existe un marco legal o algunos incentivos que permiten el ejercicio de la minería legal y principalmente también de grupos irregulares digamos, con unos niveles de gravedad, particularmente en el estado Bolívar, que es el territorio más grande que abarca el arco minero. Y como si esto fuera poco, la forma en cómo se ha venido explotando la minería en Venezuela ha generado una devastación muy profunda de nuestros ecosistemas, principalmente el que está relacionado con el arco minero y que a su vez está relacionado con la Amazonía. En definitiva, la situación que tenemos hoy de la minería en Venezuela y muy particularmente en el estado Bolívar y en el arco minero es una industria minera subdesarrollada si la comparamos incluso con otros países de América Latina. ¿Qué pasa en la zona del arco minero? ¿Qué hemos encontrado nosotros? Nosotros hemos hecho varias visitas, varias investigaciones relacionadas con el arco minero o referidas también al arco minero, como son el trabajo que se hizo sobre las empresas mineras, las empresas propiedad estatales de minería que se hizo hace 2 años. Yo al final les voy a dar los links para que puedan acceder a ese trabajo. El trabajo que coordinó María Fernanda, quien es nuestra moderadora hoy, un trabajo que se refiere a todo lo que ocurre en el arco minero en el estado Bolívar principalmente, titulado El Oro Mortal en Venezuela. Y por último, un reciente trabajo que acabamos de lanzar a la luz pública, que también les voy a dar los links para que los utilicen, sobre crimen organizado en Venezuela. Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Como bien lo señaló tanto María Fernanda como Vladimir, el arco minero del Orinoco abarca casi una superficie de 112.000 kilómetros, que incluye el estado Bolívar principalmente, Amazonas, una parte de Apure y una parte del estado del Tamacuro. Esa superficie abarca cerca del 12% del territorio nacional, pero además es una zona ecológicamente muy importante y vulnerable, y en el cual tienen presencia cerca de 190 comunidades indígenas. De esto sabe más Vladimir que yo, pero lo que hemos encontrado nosotros es que más o menos está por el orden de las 200 comunidades indígenas. Este territorio ha sido tomado por los mal llamados sindicatos mineros y el ELN principalmente. Nosotros hemos podido contactar en situ la presencia de estos tanto sindicatos
y el ELN en el estado Bolívar, en una visita que hicimos hace un año y medio. Los pseudosindicatos mineros que viven en el estado Bolívar tienen su campo de acción principalmente en ese estado y controlan varias de las minas de oro ilegalmente. Y un elemento que ha permitido que en el arco minero sea, digamos, tomado por estos grupos irregulares es el desplazamiento de empresas formales debido a la inseguridad que existe en la zona, y esta situación en conjunto con la conchupancia de estos grupos irregulares con funcionarios públicos ha permitido que prácticamente eso sea tierra de nadie. Tanto las megabandas y los pseudosindicatos dominan la extracción ilegal de oro, principalmente de oro, pero también en algunos casos se ha oído que también trabajan en el tema de extracción de diamantes y en la extracción de coltán. Principalmente actúan en los municipios del estado Bolívar, Pedro Chien, Rocio, El Callao, Sifonte y Gran Sabana, donde hay una violencia bastante grande. Tal vez las últimas masacres más importantes que han ocurrido en Venezuela han ocurrido en estos municipios, y la lucha o la disputa por el control de esas minas de oro es una lucha a sangre entre las distintas pandillas, que son los mal llamados pseudo sindicatos, y contra los grupos también foráneos, que como es la guerrilla colombiana del ELN. Los pseudo sindicatos actúan con mucho poder en las minas donde ellos tienen e imponen leyes y conductas que quien no las cumplan es castigado o con la muerte o con mutilaciones de parte de su cuerpo. Existe cada vez más un número de mujeres, y esto tiene que ver con el tema de género, que se dedican a la minería ilegal, y no solamente al tema de la minería ilegal, sino que también existe prostitución, se utilizan para contrabando, para tráfico de drogas. Y hemos estimado, aunque es un rango muy grande, porque hay estudios que dicen que cerca del 70% y otros dicen que es cerca del 90%, que permite identificar que entre el 70 y el 90%, que es un rango bastante grande, como ustedes lo podrán apreciar, sale el oro del territorio venezolano de manera ilegal. Por supuesto, bajo la mirada, podríamos llamar entre comillas cómplice, de funcionarios del alto gobierno, e inclusive se ha señalado en algunos trabajos de investigación que participan familiares cercanos al entorno presidencial. El ELN se ha concentrado en el control de algunas minas dentro del arco minero, principalmente en Tumeremo y en Huasipati, aunque últimamente se han conocido incursiones del ELN en los municipios Piar, Sinfontes y Gran Sabana. Un elemento adicional de la presencia del ELN es el reclutamiento de jóvenes de las comunidades indígenas para integrar las filas de este grupo guerrillero, y se puede decir que la violencia existente entre el ELN y las megabandas estas llamadas pseudosindicatos nos permite decir que la violencia que ocurre producto de los enfrentamientos que hay en la zona afectan directamente a las comunidades indígenas. Otro elemento que hemos encontrado es que Minerven apenas está operando por debajo del 10% de su capacidad instalada. Entre 1998 y 2016, en un estudio realizado por Ecoanalítica, hemos identificado que cerca
de 3.008 millones de dólares se han perdido en ese periodo por el tráfico ilegal de oro, y para el cierre del 2018 cerca de 2.700 millones de dólares por contrabando de oro. Las vías de escape del oro venezolano se hace a través de vías aéreas, por ríos, por vías terrestres, y se han identificado algunas rutas. Inside Crime ha hecho algunos trabajos en este sentido, que identifican que han salido vías aéreas también a Aruba, a Curazao, a Colombia, a Brasil principalmente. Y como si esto fuera poco, todo este negocio de tráfico ilegal de oro está acompañado con venta de armas y municiones, drogas, contrabando de combustible principalmente, y trata de blancas. Las comunidades indígenas dentro del arco minero no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región, según las informaciones que hemos recabado de entrevistas realizadas a las propias comunidades. Entonces, frente a esto, frente a este panorama, ¿qué estamos visualizando? ¿Qué estamos proponiendo? Por supuesto, la premisa fundamental es que haya un cambio del modelo político para que esto ocurra, pero nosotros estamos visualizando cómo podría ser una minería en Venezuela a futuro. El foco fundamental de esa propuesta, de ese modelo de desarrollo que estamos proponiendo, es que logremos en el mediano y largo plazo una minería sostenible y moderna. Y ese modelo de desarrollo incluye los siguientes componentes. En primer lugar, que sea social y ambientalmente responsable. Es decir, que haya una generación de impacto positivo en el entorno a nivel social y ambiental. Y cuando estamos hablando a nivel social, estamos incluyendo a las comunidades indígenas. Que tenga como foco también exportar con calidad, producir minerales y productos con capacidad de participar de manera competitiva en los mercados internacionales. Que la gestión, en la medida de las posibilidades, sea una gestión descentralizada, distribuyendo funciones, actividades y poderes fuera de la autoridad central. Un elemento clave que debe ser iniciado apenas haya un cambio político en Venezuela es el logro de en esos territorios, principalmente en el del arco minero, el logro de la paz social, que se garantice la seguridad y la tranquilidad de la vida de las comunidades indígenas y de las empresas que operen en ese territorio. Que haya gobernanza y transparencia, rendición de cuentas, que se utilicen tecnologías de punta hoy en día existentes que sean respetuosas del medio ambiente y de las comunidades, y que haya una promoción de inversiones del sector privado, no de cualquier tipo de sector privado, sino un sector privado que conozca cómo se desarrolla, cómo se extrae, cómo se produce y cuáles son y qué beneficios les puede dar al Estado este sector privado. El Estado venezolano hoy en día está quebrado, entonces, pero tenemos que escoger un sector privado que sea responsable ambiental, cultural, socialmente en la región. Para montar este modelo de desarrollo que hemos diseñado, que estamos discutiendo, que estamos proponiendo para la discusión, esto no está escrito en piedra, estamos proponiendo un modelo de gestión, es decir, para llegar al modelo de desarrollo, es decir, a la visión que tenemos de la minería en Venezuela, estamos proponiendo un modelo de gestión, un modelo que arranque con un nuevo gobierno o con un nuevo modelo político y económico que tiene tres pilares fundamentalmente. Gobernanza minera, que implica una reestructuración institucional de todo lo que es la gestión pública de la gestión minera, un marco legal y regulatorio moderno, un sistema anticorrupción que incluya la transparencia y la rendición de cuentas. El segundo pilar sería que sea sostenible, respeto a la sociedad, incluyendo, por supuesto, a las comunidades indígenas, la atención a la pequeña minería y que sea compatible con el medio ambiente. Y por último, el tercer pilar de ese modelo de gestión, es decir, que con estos tres pilares deberíamos arrancar una nueva
gestión pública para lograr el modelo sostenible que les acabo de mencionar, que sea competente, que participe en economía de mercado, que exista información oportuna y de calidad de los yacimientos y de la calidad de minerales que tenemos en Venezuela, que existe un talento humano capacitado y que se realice y que se use racionalmente tecnología de punta hoy en día existente en el mercado internacional, y que haya un sistema de información y catastro minero actualizado. ¿Cómo voy de tiempo, María Fernanda? ¿Bien? Ok. Por último, y aquí termino, hemos propuesto una hoja de ruta que la primera fase es la fase actual, que nos induce a no quedarnos cruzados de manos, sino que desde ya estemos trabajando. De hecho, este trabajo que estamos haciendo tiene que ver con esa hoja de ruta. La primera fase, que la llamamos actual, que es desde hoy, me voy a poner los lentes por temas etarios. En la fase actual creemos que podemos por lo menos principalmente hacer 4 actividades: discusión y revisión de los modelos de desarrollo y de gestión, entre los cuales están los 2 que yo acabo de sugerir; la presentación y discusión de referencias internacionales como la ITI, que es la Extractive Industries Transparency Initiative, y el Principio de Santiago; los aspectos que el BID y el Banco Mundial, estudios del BID y el Banco Mundial que tienen propuestas muy modernas sobre cómo hacer sostenible la explotación minera; la formación de equipos de expertos en diversas actividades y que encuentren que se requerirían en una transición y a mediano plazo; y por último, participar activamente en la consulta y aprobación de la nueva ley de minas que está en estos momentos anda en discusión, que por cierto tenemos una crítica constructiva. Debería ampliarse la consulta de esa ley, principalmente con gente experta del sector. La segunda fase, que sería la fase de transición 1, para llamarla de alguna manera, que incluiría 5 actividades principalmente, 4, 6, 7. Hay unos errores en la numeración. Urgentemente, la reestructuración de la nueva institucionalidad minera del Poder Ejecutivo, es decir, de los ministerios y de todas las agencias gubernamentales y oficinas gubernamentales que existen. Un elemento clave e importante para lograr un desarrollo sostenible y respetuoso, donde se respeten las normas existentes y el respeto a las comunidades indígenas que hoy están cercanas a la explotación minera, que es la creación de una agencia nacional con niveles de autonomía para el sector minera, y que se encargue de asuntos técnicos como regulatorios; el establecimiento de programas de cooperación con países y organismos e instituciones internacionales; el diseño e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas; la conceptualización, diseño y ejecución de un plan minero integral a largo plazo; diseñar políticas, acciones contra las actividades mineras y el desalojo de los grupos irregulares. Y esto les digo aquí entre nos, no lo vamos a poder hacer solo con la Fuerza Armada y con las instituciones de seguridad del Estado. Vamos a requerir apoyo internacional de organismos especializados en materia de crimen organizado y promoción de un plan de inversiones. Esto estamos pensándolo que se ejecute en alrededor de 1 año y medio. A lo mejor algunos de ustedes me dirán, bueno, yo creo que ejecutar todo esto es una locura, pero creemos que deberíamos empezar ahí en un nuevo gobierno. Y más a mediano plazo, que sería la transición o un nuevo gobierno fase 1 o la transición fase 2, la definición e implementación de las políticas de industrialización y transformación productiva, es decir, que la industria minera, el sector minero se convierta en eso que siempre llaman la diversificación de la economía, que no sea un paliativo como es usado ahora para tapar el tema de la caída de los precios petroleros y de la baja producción petrolera, sino que sea parte de la estrategia de desarrollo económico de Venezuela, donde el sector minero siempre cumpla un papel fundamental.
la adopción de las mejores prácticas a nivel mundial que todos los países están tratando, todos los países serios están tratando de implementar. El establecimiento de normas que garanticen transparencia y rendición de cuentas. El diseño e implementación de lineamientos específicos para los minerales no metálicos, que lo tenemos abandonado y lo tenemos digamos, a la buena de Dios. La evaluación sobre el potencial de recursos minerales y certificación de reservas en el país, que no están completadas todavía. Hay que hacer estudios para que esto sea posible. Y el diseño e implementación de un moderno sistema de información que no solamente incluya el aspecto minero, sino también el aspecto social. ¿Cuáles comunidades están relacionadas con cada mina? ¿Cuáles etnias indígenas están relacionadas con cada mina? De esta manera, tener un catastro y un sistema de información que nos permita no solamente diseñar políticas de carácter minero especialmente, sino también políticas de carácter social. Bueno, hasta aquí llego yo, creo, no sé si cumplí con el tiempo o me encadené, pero bueno, les quería plantear esto, que la última parte principalmente son soluciones. Muchas gracias a todos por escucharme y tener paciencia. Muchas gracias a ti, Manuel. Vamos ahora a ir de una vez al espacio de preguntas y respuestas. Ya varios de nuestros participantes han estado enviando sus preguntas. Yo quería preguntarle al profesor Vladimir, hace poco, este mismo año, en los primeros meses del año, se reportó a la UNESCO de la situación que se estaba viviendo. Bueno, ya tiene varios años reportándosele, pero en junio, si mal no recuerdo, se publicó un informe que decía que entre 500 y 700 hectáreas del Parque Nacional Canaima, sitio sagrado para todos los venezolanos, pero en específico para las comunidades, para los pemones, estaban siendo afectados por la minería ilegal. Pero también hay reportes de enfrentamientos entre las mismas comunidades indígenas, algunas de ellas que se oponen a la extracción ilegal y otros que se han estado sumando a la extracción masiva de minerales. Entonces quería preguntarle, profesor Vladimir, ¿cómo todo esto que estamos viviendo, cómo la fiebre del oro, por llamarlo de alguna manera, ha estado provocando choques entre las mismas comunidades indígenas y cómo esto pone en riesgo pues su duración en el tiempo? Profesor Vladimir, no sé si está por allí. Profesor, si está en silencio y no lo escuchamos. Ahí está. Ok, gracias Jessica por tu... Voy a aprovechar de responder tu interrogante con otras que han venido planteando a nivel del chat. Aprovecho de una vez para hacer una primera intervención sobre eso. Bueno, primero hay una pregunta que tiene que ver con la afectación de la corrupción en pueblos indígenas. Mire, yo creo que la pretensión mía al principio de contextualizar el tema del arco minero en el marco de un modelo de acumulación que tiene una historia de 100 años, la pretensión al principio también de contextualizar esta crisis compleja humanitaria en la que estamos era precisamente porque era para ubicar precisamente el tema no solamente de la corrupción, sino la propia dinámica y los propios circuitos económicos que se están dando en nuestro país en estos momentos. Primero, para no banalizar el tema de la corrupción y decir que todo es corrupción, porque yo creo que hay que tener matices al respecto. Y segundo, para incluso contextualizar en el marco de lo que son realidades concretas y específicas. Ya en el caso sí ahora del arco minero, ver cuáles son las realidades concretas y específicas que se están dando allí. Para mí el punto de partida es la ausencia de demarcación de territorios indígenas. Y ese no es un tema del año 2016. Precisamente el arco minero
se da y se crean las condiciones para el arco minero del Orinoco a partir del año 2016, fundamentalmente porque no hay demarcación de territorios. Y al no haber demarcación de territorios, incluso al no haber declaratoria de áreas protegidas, porque podemos ver qué es lo que se ha declarado en estos 20 años como áreas protegidas, y solamente tenemos el Parque Nacional Caura, con todas las limitaciones que tiene esa declaratoria, que no es el tema en estos momentos, pero bueno, es una declaratoria, un parque nacional. De resto no tenemos más nada. Y de demarcación tenemos, según cifras oficiales, solamente un 12% de los territorios indígenas del país. Es decir, todo eso que yo les mostré en el mapa, de eso solamente un 12%. ¿Qué ha sido lo prioritario? Lo prioritario ha sido el extractivismo. Y el extractivismo conlleva estas lógicas. Estas lógicas, claro, por supuesto que sí, de corrupción, pero también son lógicas de contrabando, sobre todo en zonas de frontera. Es decir, el contrabando, el corsarismo, como lo he definido yo, como fundamento de la economía venezolana en estos momentos, nos vino atrapando de las fronteras hacia el resto del país. Y esa es la dinámica que hay en el país. Pero ese es un tema de carácter estructural. Si las comunidades indígenas que han tenido que finalmente sucumbir ante la minería, no lo han hecho por voluntad propia. Esas eran comunidades que se dedicaban al turismo. El problema es que el turismo en Venezuela se vino en picada y hoy en día es prácticamente inexistente. Entonces, eso hay que contextualizarlo. Para uno decir que una comunidad indígena sucumbió, se entregó a la minería, hay que contextualizarlo. Esas comunidades, fundamentalmente las comunidades del Parque Nacional Canaima, eran comunidades que vivían del turismo. Un pemón te habla inglés, te habla alemán, te habla castellano, te habla francés y te habla también pemón. Y te hablan todos esos idiomas, primero por varias cosas. Una de las cosas es por los turistas que venían. Te hablan japonés algunos también, pero sobre todo porque son pueblos indígenas de frontera. Te hablan portugués. Un pemón te habla portugués, te habla español, te habla inglés, porque están en Guyana, están en Brasil y están en Venezuela. Te hablan español. Entonces, esas son las cosas que yo digo que hay que contextualizar. El modelo ha empujado a las comunidades, a algunas comunidades, porque no son todas. Quiero decirles que el sector 2 de Camarata Canaima, del pueblo pemón, está en contra de la minería. Es decir, el territorio del sector 2 que coincide con el Parque Nacional Canaima está en contra de la minería. ¿Hay comunidades que están haciendo minería dentro del sector 2? Sí, lo están haciendo de manera contraviniendo lo que es una decisión de las instancias comunitarias del sector 2. Son 5 sectores los que hay en el sur del Orinoco como territorio pemón. El sector 2 está en contra de la minoría de la minería. Está enfrentado a la minería. Y lo han dicho, las comunidades que han tenido, por una u otra circunstancia, que han sucumbido a la minería, pues tendrán que asumir sus responsabilidades. Así lo han dicho. Entonces, ojo, quiero que contextualicemos. Para mí, la base de acumulación, esta historia, yo coincido con el doctor Batista en esto, esta historia rentista de 100 años de acumulación, de extractivismo, es lo que está marcando la crisis precisamente civilizatoria en la que estamos en estos últimos 20 años. Nosotros somos expresión en micro Venezuela en estos momentos de una crisis de carácter global civilizatoria, caracterizada por el cambio climático. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con una pregunta que me hacía en el chat sobre la aplicación del 169. El instrumento de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, 169, es el convenio más avanzado con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en el ámbito internacional que tienen los pueblos indígenas para defender sus territorios, defender sus culturas, etc. Venezuela es parte de ese convenio. Lo ratificó en el año 2001. Es decir, es un instrumento que al ser de derechos indígenas, como los derechos indígenas son derechos fundamentales, son derechos humanos, es de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano. Vino después de la aprobación de la Constitución. Amplía los derechos indígenas que están reconocidos en la Constitución.
Ese convenio no se ha aplicado, ese convenio no se ha respetado, no ha habido consulta, no la ha habido. El arco minero del Orinoco, las consultas que pudieron haber en algunas comunidades, muchas comunidades lo dijeron después, sobre todo las comunidades Mapoyo, después dijeron, nos engañaron, no fue lo que nos ofrecieron, no fue lo que nos advirtieron, y las consecuencias son nefastas. Entonces, no ha habido porque eso también requiere un protocolo, requiere condiciones, requiere de todo un trabajo que no es de un día. Tiene que ser parte también de la cosmovisión y de la dinámica de la forma como las comunidades indígenas toman las decisiones. No las toman en un día, no las toman en una hora, no las toman en una asamblea. Esto a propósito del tema electoral. No la toman en una asamblea para elegir a un representante, y no es igual en todos los pueblos indígenas tampoco, porque los pueblos son pueblos completamente diferenciados. Entonces, no ha habido aplicación. Otra pregunta que se me hacía, ¿ha habido conexión con organizaciones de derechos humanos? Bueno, en la medida de lo posible sí. En el año 2016 se denunció con Provea en una audiencia de la Comisión Interamericana, se hizo la primera denuncia sobre el arco minero del Orinoco. En el 2016 nadie hablaba del arco minero del Orinoco. Apenas lo provea algunas organizaciones, así como el GETAI, muy pequeñas organizaciones, la Plataforma contra el Arco Minero, el CERLA, el Observatorio de Ecología Política, de manera muy general. Nadie hablaba en ese momento, porque en ese momento la agenda política era otra en el país. La agenda política en el momento no permitía en el 2016 hablar del arco minero del Orinoco. Entonces, bueno, ese es otro punto. No ha habido aplicación del 169, no ha habido consulta. Tal cual como está previsto en los instrumentos jurídicos internacionales, no lo ha habido. Había otra interrogante en el chat sobre por qué los académicos tenemos esa idea de seguir hablando de gobierno y de Estado. Bueno, no es un tema académico, o sí es un tema académico. Yo prefiero contextualizar las cosas no para cuidarme, porque nosotros tenemos un trabajo en la universidad y en general que está documentado, está evidenciado. Ustedes lo pueden ver en el blog que Jesús Urbina de manera muy generosa ya lo puso en la red. Ahí están nuestras opiniones sobre lo que nosotros pensamos sobre la situación país, sobre los indígenas, sobre la situación de los pueblos indígenas, de los derechos humanos, etc. Pero hay un aspecto que es importante, que yo creo que también es bueno tenerlo en cuenta en este tipo de discusiones, sobre todo cuando damos debates sobre estos, con estos contenidos. Hay algo que a nivel global se llama, o a nivel internacional, algunos internacionalistas han llamado las zonas periféricas globales. ¿Qué son las zonas periféricas globales? Y perdónenme el academicismo. Las zonas periféricas globales son estados desestructurados por áreas de acción gangsteril conectadas a circuitos económicos internacionales. Esas son zonas periféricas globales. ¿Qué ocurre en las zonas periféricas globales? Se da un proceso de desterritorialización del Estado-Nación. Y es el caso del Estado Islámico, ISIS, en Irak, en Libia, en Siria y en Turquía. Y tercero, en el contexto de las zonas periféricas globales, hay un proceso entonces de desmembramiento del Estado-Nación. Y todo eso está conectado a circuitos económicos internacionales. ¿Quién compra el oro? Asumiendo que las cifras de lo que sale del oro, que no entran al Banco Central, sino que salen del país, ¿quién saca el oro? ¿Quién compra el oro? ¿A dónde llega ese oro? Si no hay una demanda de oro a escala global, ¿ustedes creen que el negocio del oro en el arco minero del Orinoco tuviera las consecuencias que tiene? No las tendría. Ahora, hay toda una dinámica global también, igual con los recursos hidrocarburíferos, igual con el coltán, con el resto, y con el uranio, etc. Es decir, es porque hay un mercado también a nivel global que compra el oro y que le es mejor comprar un oro sucio o de sangre, como lo han llamado, que comprar un oro no vetado o no con esas características. Eso también hay que contextualizarlo. Es decir, nuestro país ha entrado en ese circuito
Y en ese circuito hay corresponsabilidad también global, internacional. Es una responsabilidad de adentro y desde adentro, pero también hay una responsabilidad externa. Y eso no lo dice la cooperación internacional. En los debates y en la agenda de la cooperación no está eso. Y yo creo que eso también, y yo lo digo fundamentalmente, es porque vamos a seguir entrampados en una diatriba política que no nos va a permitir trascender el problema de fondo, el problema real que tenemos como país y como nación. Entonces, son estados desestructurados y son zonificaciones del capitalismo global financiero. Esa es la realidad también del arco minero del Orinoco. Es una zonificación. Entonces, eso, yo les dejo a ustedes el criterio. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. El sur del Orinoco es parte de las zonas periféricas globales, en esa definición. Y obviamente también en esa definición, pues también hay una pretensión de desterritorialización. Claro que sí la hay. Es decir, hay intereses que están jugando a eso, a desmembrar el Estado. El mismo conflicto con Guyana pudiera tener también ese viso, arrancarnos un pedazo de un territorio que es nuestro, indiscutiblemente que es nuestro, el Esequibo, para generar precisamente ese proceso de desterritorialización que está en juego, que algunos autores lo han definido como zonas periféricas del capitalismo global, del capitalismo financiero, y donde el arco minero ha calzado perfectamente en esa dinámica. Finalmente, para terminar y dejarle la palabra al resto, y disculpen ustedes por el exceso. Yo les confieso, se los digo, para mí no hay minería ecológica. No hay posibilidades de minería sustentable, al menos en estos momentos. En estas condiciones de país que tenemos, no la hay. Hasta que nosotros no hagamos una discusión profunda y de fondo sobre el tema, no solamente minero, extractivo, que para mí es mucho más general, extractivo, porque incluye los mineros y pudiera incluso incluir el turismo, porque el turismo en Palma de Mallorca, en Islas Baleares, es un turismo extractivo también. Entonces, ojo, con el turismo también tendría que tener sus bemoles. Pero en las actuales condiciones de país, con todo el respeto, no pienso, coincido con Jessica, creo que una que nos preguntó, Jessica Sánchez, coincido con Jessica, coincido contigo, no hay posibilidades de minería, ese es como el Ministerio de Minería Ecológica, ese es una tautología, eso es una locura, no hay minería ecológica, no puede haber, no hay posibilidad de minería sustentable. Yo lo que sí pienso es que estamos en las mejores condiciones en la actualidad para sembrar el petróleo y para sembrar la minería. Eso sí, pero eso requiere también de toda una estrategia. Es decir, eso requiere de que en un tiempo muy corto nosotros vamos a superar el modelo. Bueno, busquemos ejemplos. El ejemplo noruego. El ejemplo noruego yo creo que es un gran ejemplo. Y esto se los dejo simplemente como un dato. Cuando se dio el proceso de apertura de la plataforma del Tana, Statoil, que es la empresa noruega, petrolera, la llamaron, fue una de las que convocaron, junto a otras, ConocoPhillips, Chevron Texaco, etcétera, las convocaron para venir a invertir en la plataforma, es decir, para asociarse pues, a la explotación de las reservas mayores que tenemos, supuestamente, de hidrocarburos. Aunque no tengamos gasolina, pero bueno, tenemos las mayores reservas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que convocaron a Statoil, la única empresa que se sentó con las comunidades indígenas, Guarao, es decir, habitantes, Cariñas, Guarao, que están en esa zona de la plataforma del Tana, fue Statoil. Porque Statoil tiene dentro de sus principios, porque es una empresa donde viene un país donde también hay pueblos indígenas y hay naciones indígenas, con parlamentos indígenas autónomos, como la nación Sami, en los países escandinavos, en los países nórdicos, Statoil fue la única que se sentó a discutir un protocolo de utilización de los recursos que tienen un significado en la cosmovisión de los pueblos indígenas y tienen otro significado en la cosmovisión occidental. Bueno, yo creo que esas son las cosas pendientes en nuestro país para nosotros avanzar, trascender lo que es una historia de 100 años, profundizada, eso sí, en estos últimos 20 años. Muchísimas gracias, profesor. Aprovechamos entonces para ir de una vez con Manuel a responder otras preguntas que nos han llegado. Nos preguntan, Manuel, tú mencionabas un poco cuál es la presencia de estos grupos criminales en el arco minero del Orinoco. Nos preguntan, además del ELN,
no sé si puedes refrescar cuáles son los grupos criminales que se encuentran en la zona, y luego te paso otras preguntas que están llegando en este momento. Ok, bueno, voy a aprovechar la pregunta para decir algo que no dije en las propuestas, que dentro de las propuestas que estamos manejando está la derogación del decreto del arco minero. Okay. Se me había olvidado decirlo. Bueno, sobre el tema de la presencia de grupos irregulares en el arco minero, principalmente en el estado Bolívar, con nombre y apellidos, están bastante bien, digamos, detallados en el trabajo que coordinó María Fernanda Sojo, de Transparencia Venezuela, que es nuestra anfitriona moderadora. Pero recuerdo algunos nombres. Yo tuve la oportunidad de llegar hasta el kilómetro 88 en el año pasado, como les dije. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios capitanes Pemones, y bueno, ahí se habla del el gordo Bayón que ya está muerto. Se habla del negro Fabio, hay varios nombres específicos o apodos específicos que hacen trabajo en la zona. En el caso particular del ELN, se nos habló de un tal comandante Fabio, incluso se nos enseñó una foto de él por parte de una de las personas que entrevistamos, y lo que existe es una gran rivalidad entre esos grupos. Por eso es que ustedes ven las masacres que hay en el estado Bolívar. O sea, la presencia se huele, se percibe. Ojalá vayan ustedes en algún momento, puedan ir. Les recomiendo con muchísima seguridad a esa zona, sobre todo los investigadores, para que ustedes puedan constatar en vivo lo que pasa ahí. O sea, para mí, yo me sentía en un territorio sin ley, y donde conviven el Ejército Nacional, los grupos irregulares, el ELN. Se nos informó también que la FARC ha venido como incrementando su presencia en el estado Bolívar. No lo pudimos constatar. Y los sindicatos mineros, que son, algunos de ellos están vinculados a las megabandas criminales que tienen cobertura nacional, también han incursionado en digamos, en el arco minero, concretamente en el estado Bolívar. De hecho, tuve la oportunidad de visitar recientemente el estado Sucre, y todo el tema que ustedes han leído por la prensa del enfrentamiento entre bandas y con el ejército en las poblaciones de Guiria, San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, están vinculadas en principio, o nos informaron, con una de las bandas que opera en las minas del estado Bolívar. Ahora, los detalles, los nombres, no los tengo registrados en la cabeza, pero les recomiendo que se lean el excelente trabajo que coordinó María Fernanda. Ya Jesús puso el link en el chat, que se llama Oro Mortal, donde hay bastante detalle sobre este tema. Inclusive hay hasta una historia de un ex futbolista profesional que hoy en día trabaja y tiene su ámbito de acción en grupos irregulares en el estado Bolívar. Gracias, Manuel. Te leo una última pregunta para pasar con Briseida. Nos pregunta Irene Pekov: ¿puede pasar que no haya transición en algunos años? ¿Qué se propone hacer entonces para proteger, motivar la protección de derechos indígenas en un contexto de consolidación del actual modelo político? Buenos días, ¿cómo estás, Irene? Un beso. Fíjate, nosotros lo que estamos proponiendo desde la perspectiva del tema minero, básicamente tiene que ver con que no perdamos de vista seguir trabajando. De hecho, yo me refería a la primera fase, la fase actual, es decir, hoy, discutir el modelo de desarrollo del modelo de gestión que tenga bien discutirse,
generar algunas alianzas con organismos internacionales, no solamente relacionados con el tema minero, sino también con el manejo del tema de las comunidades indígenas, que es tu pregunta, y la ecología de la zona. Y incidir en la discusión de la ley que hoy en día se está discutiendo sobre la ley de minas, para garantizar que en esa ley se incluyan artículos y se mencionen algunos elementos referentes al tema ecológico y al tema de las comunidades indígenas. Eso es lo que yo sugeriría que hiciéramos. Y además, Transparencia Venezuela tiene una iniciativa que se llama la Coalición Anticorrupción, donde uno de los temas que estamos manejando es el tema de derechos humanos y corrupción, donde en el tema de derechos humanos, algunas de las situaciones que ocurren en las comunidades indígenas están vinculadas a temas de corrupción por parte de funcionarios públicos, abuso de poder, que digamos que es una categoría de corrupción, o cobro de tarifas por hacer algún tipo de servicio, incluso servicios de carácter sexual por parte de las mujeres. Entonces, bueno, otra cosa que se me ocurre ahora, Irene, es la incorporación de muchas de las organizaciones que trabajan en el tema de indígenas en Venezuela, se incorporen a la iniciativa de Transparencia Venezuela llamada Coalición Anticorrupción, que ya tiene, por cierto, tanto coordinador en el estado Bolívar como coordinador en el estado Amazonas, y tal vez una alianza entre la Coalición Anticorrupción y estas organizaciones vinculadas al tema indígena podría coadyuvar a hacer mayores esfuerzos y hacerlos más visibles frente a la problemática que hoy en día se vive, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de violación de los derechos humanos y la corrupción en las comunidades indígenas. Gracias, Manuel. Voy a aprovechar de hacerle una pregunta al profesor Vladimir Aguilar, que se nos había quedado por acá pendiente y que además va a dar paso a la participación de Briseida. Profesor, nos preguntan cuál es la posibilidad de articular desde la sociedad civil el acuerdo de Escazú. Claro que sí. Yo creo que sí, creo que es válido, creo que es una pregunta interesante y pienso que es factible su implementación. Creo que hay que, en comunidades indígenas, en áreas indígenas, debería de tener un componente de carácter intercultural, pero pudiera el acuerdo, digamos, implementarse y claro que sí, llevarse a cabo. Yo particularmente, ya un poco en el contexto de cierre, considero que debería de haber una moratoria a los proyectos extractivos al sur del Orinoco. Por lo menos hasta que no haya claridad de cuál es el modelo por el que se va a apostar en nuestro país para los próximos años. Yo creo que el modelo económico, el modelo productivo, a ese modelo es el que me refiero, el modelo económico. Eso evidentemente va a tener una expresión, obviamente, en lo político. Pero creo que es clave, sobre todo porque nuestro territorio, nuestro país, es un país con una enorme diversidad biológica que también nos podría ser una opción frente a todo ese proyectos extractivos y a toda esta historia de 100 años que nos ha caracterizado. Yo creo que no se trata aquí de transitar de un saqueo desordenado, que sería la expresión actual del arco minero del Orinoco, a un saqueo, pero con orden. Yo creo que la discusión debe ser más de fondo, debe ser mucho más profunda, debe ser una discusión que venga de abajo hacia arriba, creo que debe venir desde las comunidades. Quiero, como dato, también decirles a ustedes, yo no sé si ustedes recuerdan aquella famosa afirmación que hiciera el presidente Chávez en el año 2007. No me pidan la luna porque no les puedo dar la luna. Palabras más, palabras menos. Eso fue a propósito del plan de vida que presentó la Federación de Indígenas del Estado Bolívar, que aglutina a los pueblos, al pueblo Pemón, pero al resto de pueblos que están al sur del Orinoco, de cómo ellos veían desde su cosmovisión su territorio.
Ese fue un trabajo de 2 años que se hizo con varias instituciones internacionales y nacionales, incluso oficiales, es decir, algunas instituciones gubernamentales involucradas en ese proceso. Y el pueblo Pemón, a través de su federación y de sus capitanes, dijo cómo ellos veían su territorio y qué querían ellos para su territorio. 2007. Obviamente el territorio del pueblo Pemón del año 2007 no es el territorio del año 2020, pero es un punto de partida importante y clave. El Parque Nacional Canaima, que está dentro del territorio Pemón, es un parque que tiene que actualizarse su contenido, el decreto de creación, e incluso el propio decreto que después lo hace patrimonio de la UNESCO, en la pregunta que me hacía María Fernanda, tiene que actualizarse a instrumentos jurídicos que han sido posteriores a su declaratoria. Tiene que constitucionalizarse, tiene que adaptarse a los derechos ambientales y a los derechos indígenas que están reconocidos en la Constitución del año 99. Tiene que constitucionalizarse a los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos indígenas y ambientales que Venezuela ha suscrito y que en consecuencia, al ser los derechos indígenas y derechos ambientales derechos fundamentales, son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano. Estado venezolano, no solamente para el gobierno, Estado venezolano. Es decir, que incluye los otros órganos que hacen parte también del poder público nacional. Si nosotros revisamos esos instrumentos jurídicos internacionales, no hay posibilidad de más extractivismo en Venezuela. Entonces, bueno, es parte de la discusión y es parte de los retos y de los desafíos que tenemos como país y como nación. Muchas gracias, profesor. Decíamos al principio que es un tema álgido y que sin duda da para pasar pues todo un día discutiendo y escuchando las diferentes posiciones que además enriquecen precisamente el debate. En Briseida, te doy la palabra. Les decía al inicio, Briseida es coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Barinas y además lleva la coalición anticorrupción a la que está adscrita Transparencia, además de cientos de organizaciones ya en todo el país, y nos va a comentar un poco una propuesta que hay desde la coalición. Briseida. Sí, muy buenas tardes a todos. La participación del profesor Manuel Sánchez, por la participación del profesor Aguilar, quien fue mi profesor. Hay un coincidente, el profesor Manuel Sánchez y el profesor Dimire Aguilar, son los de desarrollo, más han hecho énfasis en el derecho a una vida digna. Y bueno, nosotros de Transición vamos a aprovechar esa cosmovisión. Tiene el profesor Vladimir Aguilar, que viven y padecen los pueblos indígenas en Venezuela. Además, aprovecha que contamos con presencia en los estados del país donde hay la vulneración al derecho a los gravísimo. Le pedimos su colaboración pertinente en este momento que pudiese acompañar al grupo de la coalición anticorrupción en los estados fronterizos donde de Transparencia Venezuela y coalición anticorrupción. Profesor Aguilar, le queremos hacer esta acción en nombre del equipo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y como grupo, como coordinador del grupo de trabajo de asuntos indígenas, pues nosotros tenemos presencia con las organizaciones indígenas de base, tanto en el estado, en todo el país. Hemos trabajado con las comunidades y pueblos indígenas en Venezuela en general, desde la Sierra de Perijá hasta el Esequibo, bueno, sur del Orinoco, Apure, en fin. Y tenemos relaciones con nuestras comunidades de base, indígenas. Antes de la pandemia, y nuestro último viaje fue precisamente a la zona del Arco Minero. Estuvimos en San Miguel de Betania, en la comunidad del anterior presidente de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar, Ítalo Pizarro. Y de hecho en el blog que Jesús tuvo la amabilidad de poner en el chat, tenemos una narración, lo que hemos llamado las crónicas extractivas, que fue precisamente el resultado de esa última visita. Y en Amazonas, por supuesto, bueno, con todas las organizaciones de base indígena, la Organización Regional de Pueblos Indígenas, ORPIA, la Organización de Mujeres OMIDA,
Cuyunu, de la organización yecuana del Alto Ventuari, los Wotus, Aspiaroa, en fin, en el Cataniapo, en el Sipapo, con todas las organizaciones indígenas tenemos una relación franca y directa, 25 años de trabajo con ellos, con mucho gusto, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, siempre en esa visión y en esa mirada de empoderamiento de las comunidades locales. Creo que la cooperación, insisto, tiene que ir enfocada al empoderamiento, porque es la única manera de trascender la crisis. Yo creo que no podemos seguir profundizando la crisis, que ya es suficiente lo que tenemos. Creo que ahora es el tiempo de empoderar para poderla trascender. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor, por unirse. Aprovechamos ya para cerrar este espacio de agradecerles primero a Transparencia por la oportunidad de congregarnos acá, agradecerle a todas las personas que se mantuvieron conectadas durante este tiempo por su participación. Además, tuvimos muchas preguntas. Y ya para cerrar, quería pedirles que estén atentos, porque mañana viernes a la 1:30 de la tarde se va a estrenar un programa de entrevistas que va a presentar la Coalición Anticorrupción y Transparencia Venezuela de cara a las elecciones legislativas. El espacio se llama ¿Para dónde vamos? Y mañana va a contar con la participación de Juan Guaidó. El programa va a tener, además del presidente de la Asamblea Nacional, un programa, va a tener invitados a otros políticos, analistas, y la idea es que todos puedan aportar ideas para ver qué va a pasar, para ver para dónde vamos. Quedan todos invitados. Nuevamente, muchísimas gracias por mantenerse conectados durante todo este tiempo, y estén atentos a las redes sociales de Transparencia Venezuela, @nomasguiso en Twitter y en Instagram, para enterarse de nuevas convocatorias. Hasta luego.